Anteriormente habíamos dicho que una entrada es una variable del sistema la cual tiene la propiedad de que es establecida arbitrariamente por el entorno, ¿no? Y que por tanto no depende de lo que suceda dentro del sistema. Bien, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a imaginar que un cuerpo, una masa, se está moviendo a lo largo de una recta en una dimensión por acción de lo que se llamaría una fuerza externa, F. Entonces, si mi sistema está compuesto únicamente por la masa, pues ese F sería una entrada, ¿no? Porque vamos a suponer que el entorno, de repente algún aparato que esté por ahí, ejerce o tiene la capacidad de ejercer una fuerza que puede tomar valores arbitrarios. Es decir, que esta función es una función dada cualquiera, ¿no? Podríamos establecer algunas variables como la posición o la velocidad. Y ahora, digamos lo siguiente, ¿no? Imaginemos que el entorno, el cual ejerce la fuerza sobre la masa, está representado por esto que estoy dibujando acá, entorno. El entorno ejerce una fuerza F sobre la masa. Y la pregunta es, suponiendo que F es una entrada, es decir, que F puede ser establecido arbitrariamente por este sistema de acá, el entorno en general, ¿no? La pregunta es, sabemos que hay dos variables, acá podemos identificar rápidamente un puerto, ¿no? Hay una variable que es la fuerza y la otra variable, la fuerza sería el esfuerzo y la otra variable que es el flujo, ¿no? Que sería la velocidad. La pregunta es, ¿podría esta máquina que forma parte del entorno, a la vez o al mismo tiempo que ejerce una fuerza arbitraria, podría aplicar, por así llamarle, una velocidad arbitraria? Es decir, ¿podría existir una máquina que pueda hacer que sobre la masa haya una fuerza arbitraria y a la vez que la masa tenga una velocidad arbitraria? Ya, y la respuesta a esta pregunta puede ser rápidamente contestada, ¿no? O establecida utilizando la segunda ley de Newton, ¿no? Que nos dice en su forma escalar F igual ma. Bien, esta ecuación representa una ecuación diferencial cuando nosotros la escribimos de la siguiente manera. Aceleración derivada, ya. Si la fuerza es conocida o está preestablecida, tenemos una ecuación diferencial en la cual esto está dado y lo que tendríamos que hallar es la velocidad, ¿no? En este caso podríamos pasar para el otro lado, podríamos hacer una integración, ¿no? Pero no queremos operar eso, lo único que queremos es darnos cuenta de que establecida esta función, es decir, para un f ya dado, el v toma un valor dado ya, o es una función ya dada, ¿no? Es decir, para poder resolver esta ecuación diferencial, si tenemos el f y tenemos el parámetro, pues eso ya está resuelto, ya podríamos hallar esa función, ¿no? Dicho de otra manera, f y v están relacionados, no pueden ser cualesquiera, están relacionados por esta ecuación de acá, tienen que cumplir con esta ecuación. Es decir, ambas funciones f y v no pueden ser arbitrarias, no pueden ser ambas, una cualquiera y la otra cualquiera, tienen que cumplir con esta relación, ¿no? Ya, lo que se suele decir es lo siguiente, se dice, f es la entrada al sistema, masa, y como consecuencia de lo que sucede en ese sistema, o podría ser como consecuencia del comportamiento de la masa, es que existe o se establece una función velocidad, esta que está acá. Se podría decir también del siguiente modo, el sistema, la masa en este caso,
reacciona ante sus entradas, ante su entrada, en este caso que es la fuerza, y esa reacción queda descrita por algunas variables, entre ellas la velocidad. Entonces la velocidad es, por así llamarle, la reacción, o también se puede llamar la respuesta del sistema, ¿no? Es decir, la velocidad me dice cómo se está comportando el sistema, ¿no? Ante la entrada o las entradas. ¿De acuerdo? Entonces, es imposible que exista un aparato que pueda establecer estas dos variables arbitrarias sobre la masa. Entonces, en verdad, lo más intuitivo es, por lo que uno ve en física, en sus cursos de física, lo más intuitivo es que uno puede imaginar que esa fuerza pueda ser arbitraria, ¿no? Pero eventualmente sí se puede construir una máquina, aunque quizá bastante complicada, la cual puede establecer arbitrariamente una velocidad. Es una máquina que aplica velocidades, que establece velocidades. Entonces, en ese caso, igual, f y v siguen estando restringidas una con la otra, no pueden ser cualesquiera, y por tanto, igual, según la misma relación, dado el v, ¿no? Derivando, multiplicando por m, tendríamos el f, ¿no? Acá en este caso un poco más directo. Imaginemos ahora un segundo ejemplo, en este caso en el dominio eléctrico. Imaginemos un pequeño circuito alimentado por una fuente de voltaje. Ahí está, ese es mi circuito. En negro estoy dibujando todo lo que considero yo el sistema. Y acá voy a imaginar que el entorno, o parte del entorno, en este caso un elemento del entorno llamado fuente de voltaje, pues por definición una fuente de voltaje puede establecer un voltaje dado o arbitrario, ¿no? Entonces lo vamos a representar simplemente así, más menos V, ¿no? Más menos V de t, y acá esto sería, vamos a poner así, fuente de voltaje. La fuente de voltaje es un dispositivo el cual puede establecer un voltaje entre las terminales del circuito arbitrario, ¿no? Hay fuentes de voltaje de todo tipo, ¿no? Uno puede imaginar una bastante compleja en la cual esa función puede ser preestablecida, ¿no? La forma de esta función. Muy bien, este circuito tiene, visto como un sistema, tiene un único puerto, un puerto eléctrico, ¿no? El cual está definido por esos dos cables, ¿no? Por uno entra la corriente, por el otro sale, tal como vimos anteriormente. Entonces, la variable de esfuerzo es el voltaje y la variable de flujo es la corriente, tal como vimos antes. Y hagamos una pregunta similar a lo que preguntamos por acá, ¿no? La pregunta es, ¿existirá, quizá ya no una fuente de voltaje, ¿no? En general, ¿existirá un aparato, una máquina, la cual pueda establecer arbitrariamente esas dos funciones, tanto voltaje como corriente? ¿No? Que tenga esa capacidad. O sea, sabemos que existen máquinas o dispositivos electrónicos que tienen la capacidad de establecer un voltaje arbitrario, una fuente de voltaje. Sabemos también que existen dispositivos que tienen la capacidad de establecer una corriente arbitraria, las que son llamadas fuentes de corriente. La pregunta es, ¿existirán dispositivos que tengan la capacidad de establecer arbitrariamente tanto voltaje como corriente? Y la respuesta de nuevo es no, y la razón es la siguiente, que uno puede plantear las ecuaciones diferenciales del circuito y lo que uno se da cuenta con estas ecuaciones diferenciales es que dado el V, igual que antes, dado el V, el I ya debería tomar cierta forma, es decir, dado el V, el I no puede ser cualquiera, tiene que tener cierta forma de tal manera que cumpla con la ecuación diferencial. Y al revés, dado el I, dada una función I de t, el V no puede ser cualquiera, tiene que ser cierto V que cumpla con la ecuación o las ecuaciones diferenciales. Entonces, de nuevo nos encontramos en un caso similar al anterior,
igual podemos decir, oye, el circuito es mi sistema, el cual reacciona ante su entrada, el cual es voltaje, y la respuesta del sistema se manifiesta mediante la corriente, ¿no? Entonces, por ahora claramente hay varias corrientes por acá, ¿no? Habrá varios voltajes por ahí, pero lo que nos interesa a nosotros es lo que sucede en el puerto, ¿no? Entonces yo digo, oye, este sistema establece un voltaje sobre ese sistema, ¿no? La fuente de voltaje establece un voltaje, le aplica un voltaje a este sistema, a este circuito, y el circuito reacciona y responde, ¿no? ¿Cómo? Decimos, responde a través de una corriente, es decir, la corriente que va a circular, el I de T, ¿no? Que sería esta corriente de acá, va a depender de lo que ocurre en el circuito. Va a depender de dos cosas, ¿no? De las entradas, de la entrada en este caso, y de lo que suceda en el circuito. Entonces, se suele entender, como comenté hace un ratito, que esa segunda variable de las dos, de esfuerzo y flujo, esa segunda variable se entiende como una respuesta del circuito, ¿no? Es decir, el I representa cómo el circuito responde ante la excitación o la entrada de voltaje, ¿no? Entonces, del circuito, de lo que sucede en el circuito, es que va a depender cómo es esa corriente, ¿no? Si por acá hay un capacitor más grande, más pequeño, si acá le agrego una inductancia más, ¿no? Si yo modifico el circuito, esa corriente va a cambiar, ¿no? Entonces, esa corriente depende de qué es lo que sucede en el circuito, qué es lo que pasa ahí. Ya, entonces, ese voltaje es una entrada al circuito, pero ahora nosotros vamos a decir lo siguiente. Dos, que el circuito al reaccionar ante su entrada establece una corriente, la cual decimos que depende de lo que ocurre en el circuito, y esa corriente vendría a ser una entrada a la fuente de voltaje. Es decir, la fuente de voltaje tiene la capacidad de establecer el voltaje sobre el circuito, y vamos a decir algo que podría sonar un poco extraño, pero así es como vamos a tratar de visualizar los sistemas, de que el circuito establece una corriente sobre la fuente. No vamos a decir eso, aunque suene un poquito extraño. Entonces decimos, oye, el circuito reacciona ante este voltaje de entrada y responde con una corriente, la cual la fuente, por así decirlo, no puede hacer nada para modificar esa corriente. O sea, es decir, la corriente es establecida sobre la fuente, sea cualquier voltaje, la corriente para la fuente no puede establecer esa corriente. Lo único que puede hacer la fuente es establecer ese voltaje, y por tanto la variable corriente, que es una variable también de la fuente, ¿no? Ese es un puerto el cual une dos sistemas. En ese puerto están las dos variables de voltaje y corriente. Pues la corriente, desde el punto de vista del sistema fuente de voltaje, sería o es considerado una entrada. Es decir, es una variable de la fuente de voltaje, la corriente que sale, ¿no? Y es una entrada porque está establecida por algo externo a la fuente de voltaje, el cual es el circuito, ¿no? El circuito estableció esta corriente, esta corriente fue definida de acuerdo a cómo responde o se comporta el circuito, y por tanto podemos decir que desde el punto de vista de la fuente de voltaje, la corriente es una entrada, ¿no? Una entrada. Entonces, eso en términos de lo que se denomina información, se puede graficar de la siguiente manera, ¿no? Usualmente lo más usual, lo más común es utilizar diagrama de bloques. Entonces yo diría, vamos a hacer un pequeño diagrama de bloques, donde yo digo, tengo acá la fuente de voltaje, y tengo por acá otro bloquecito, que es el circuito, ¿no? Todo esto que está acá. Entonces, el voltaje es una entrada. El voltaje sale, ¿no? Visto desde el punto de vista de señales, la señal voltaje sale de la fuente de voltaje. Podemos decir que es creada ahí, ¿no? Es establecida por la fuente de voltaje. Ahí está.
y a la vez el circuito responde ante ese voltaje y establece una corriente, ¿no? A veces, para que suene un poquito más intuitivo, se suele expresar de la siguiente manera, ¿no? Se dice, oye, la fuente de voltaje le dice al circuito cuánto tiene que valer el voltaje, y a la vez el circuito le dice a la fuente de voltaje cuánto tiene que valer la corriente. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es extender estas ideas y plantear esto como una hipótesis. Vamos a decir lo siguiente. En un puerto, o en todo puerto, primero siempre van a haber dos variables, una de esfuerzo y otra de flujo, tal como vimos antes. Ya, si es que una de ellas es una entrada, la otra necesariamente va a tener que ser lo que se denomina una salida, ¿no? Que en diagrama de bloques queda representado de forma muy clara. Entonces, algo similar podríamos hacer nosotros acá, ¿no? Vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle máquina. La máquina que puede generar una fuerza arbitraria. Entonces, igual podríamos hacer un diagrama de bloques. Podríamos poner M mayúscula máquina, M minúscula mi sistema. La máquina establece una fuerza arbitraria sobre mi sistema y a la vez, al desenvolverse mi sistema, ¿no?, o al reaccionar mi sistema ante esa entrada, es que establece una velocidad sobre la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que esto requeriría analizar muchos más casos, ¿no? Más bien también analizar cómo son en general las ecuaciones diferenciales y cómo es que se resuelven para poder a partir de ahí, utilizando una lógica similar a la de acá, poder concluir que siempre va a ocurrir eso, que cuando una variable esté establecida, la otra depende del comportamiento del sistema o de la forma que tienen las ecuaciones diferenciales desde el punto de vista matemático. Lo que vamos a hacer simplemente por ahora es lo siguiente. Vamos a establecer una especie de hipótesis, ¿no? Es decir, una suposición. Y nuestra suposición va a ser la siguiente. Vamos a decir, en todo puerto en el cual se establecen siempre dos variables de esfuerzo y de flujo, si una variable, ¿no?, es decir, en todo, vamos a decir, todo puerto conecta dos sistemas, ¿no? Ahí está, sistema 1. Vamos a construir un pequeño diagrama de enlaces para que quede un poquito más claro. Vamos a decir, sistema 1, un puerto es representado en el diagrama de enlaces mediante un enlace, ¿no? Este es el enlace que conecta el sistema 2. En ese enlace hay dos variables, esfuerzo y flujo. Ya, nuestra hipótesis es la siguiente, que si alguna de esas variables va de un sistema a otro sistema, es decir, es la entrada, por ejemplo, el esfuerzo es la entrada de ese 2, pues la otra variable, el flujo, tendrá que ser la salida de ese 2. Es decir, si el esfuerzo, vamos a ponerlo así, si el esfuerzo viaja así, de S1 a S2, es decir, el esfuerzo es establecido arbitrariamente por S1 sobre S2, tal como la fuente de voltaje establecía arbitrariamente el voltaje sobre el circuito, entonces el flujo irá en sentido contrario, es decir, será establecido por S2 sobre S1 y viceversa, ¿no? Viceversa significa que si esto es así, pues esto tendrá que ser así, es decir, si S2 establece el esfuerzo sobre S1, pues S1 establece el flujo sobre S2. Entonces, esa va a ser nuestra hipótesis, ¿correcto? De que si una variable es entrada, pues la variable complementaria, ¿no?, sí, de las dos, de esfuerzo y de flujo, la variable complementaria es la salida o también llamada respuesta. Imaginemos ahora lo siguiente. Imaginemos un motor en el cual se puede controlar el voltaje de armadura y el voltaje de campo, ¿no?
y que el eje del motor está conectado a alguna máquina en la cual se puede controlar, por ejemplo, la velocidad angular. Entonces vamos a representar por acá nuestro motor, un motor eléctrico. Ahí está, este es el eje de salida y por acá vamos a dibujar un par de cables. Que representan la alimentación al circuito de armadura y por acá un par de cables que representan la alimentación al circuito de campo, ¿no? El que genera el campo magnético. Muy bien, vamos a imaginar lo siguiente, vamos a imaginar que tenemos dos opciones en general, ¿no? Que alimentemos, por ejemplo, el circuito de armadura con una fuente de voltaje o con una fuente de corriente. Entonces vamos a suponer para este ejemplo que lo alimentamos con una fuente de voltaje. Eso lo vamos a representar de la siguiente manera. Esta es una fuente de voltaje y vamos a imaginar que alimentamos, ese es el circuito de armadura, el circuito de campo mediante una fuente de corriente, ¿no? A ver, para no escaparnos de la representación estándar, esa es la representación usual de una fuente de voltaje y por acá vamos a imaginar que conectamos una fuente de corriente. Ahí está. ¿No? Y por acá vamos a tratar de imaginar una máquina la cual tiene la capacidad de... Tenemos dos opciones, que puede establecer el torque de manera arbitraria o la velocidad angular de manera arbitraria. Recuerden que en el caso mecánico rotacional, esas son las dos variables, la de esfuerzo y la de flujo, ¿no? Ya, vamos a dibujar en color negro acá una máquina, la cual tiene un eje de salida, el cual se conecta, se fija al eje del motor, ¿no? Esta es mi máquina, M mayúscula, le llamo motor, ya. Y yo digo, voy a suponer que esta máquina tiene la capacidad de ejercer un torque sobre el eje del motor, ¿no? Es decir, voy a imaginar que la máquina tiene unos botoncitos donde de repente viene un operario y pone, yo quiero que el torque que ejerce la máquina sobre el eje del motor sea tanto, sea 20 newton metros, 50 newton metros, qué sé yo. Entonces es una máquina que en verdad si la quisiéramos construir sería más o menos compleja, la cual tiene la capacidad de establecer un torque arbitrario, ¿no? Un torque arbitrario, ya. Esta es una fuente de voltaje que tiene la capacidad de establecer un voltaje arbitrario entre sus terminales. Esta es una fuente de corriente que tiene la capacidad de establecer una corriente arbitraria a través de sus terminales, por ponerlo de esa manera, ¿no? Ya, entonces, las otras variables, vamos a primero poner por acá, ¿no? V, I. Y por acá vamos a dibujarlo así, torque. Y vamos a dibujar, este tau es el torque que ejerce la máquina sobre el eje del motor. Y vamos a definir en ese mismo sentido la velocidad angular. Podría ser en cualquier otro, es arbitrario, ¿sí? Tal como lo discutimos antes. Igual vamos a discutir, vamos a ponerle acá V1, vamos a definir la corriente por acá como I1, acá le vamos a llamar I2, y entre las terminales, ese es un error común, ¿no? Pensar que entre las terminales de una fuente de corriente no hay voltaje, ¿no? Eso es un error clásico, pero claro que lo hay, y le vamos a llamar V2, voltaje entre las terminales de una fuente de corriente. Ya está, el motor tiene 3 cuartos, ¿no? Y hemos definido las 6 variables. Lo primero que vamos a hacer es construir
nuestro diagrama de enlaces, ¿no? Diríamos, motor, hay 3 puertos, por tanto se corresponden con 3 enlaces. Ya. Por este lado está la máquina M, por este lado está, claro, yo tendría que verlo para ser más claros, voy a cambiarle el colorcito, lo voy a poner en negro, para que se entienda que la fuente de voltaje y también la fuente de corriente, ambos forman parte del entorno, ¿no? Mi sistema es únicamente el motor. Fuente de voltaje, fuente de corriente y máquina que tiene la capacidad de establecer un torque, esos elementos son parte del entorno del motor. Mi sistema es el motor, el entorno del motor es todo lo demás y parte del entorno del motor es máquina, fuente y fuente. Y acá le vamos a poner, por tanto, fuente de voltaje. Y acá le vamos a poner fuente de corriente. Profe, corriente se escribe con C. Ya, fuente de corriente. Escribamos ahí las variables de esfuerzo y de flujo. V1 y 1, V2 y 2. Ya podríamos, según cómo hemos definido las variables, colocar las semiflechas, pero por ahora no estamos preocupados por cómo son las semiflechas. Estamos preocupados ahora por otra cosa. Estamos preocupados por entender cómo es que viajan las señales de un sistema a otro sistema, ¿no? Entonces vamos a dejar este diagrama por un momento ahí, y lo que vamos a hacer ahora es construir un diagrama de bloques similar a lo que hicimos por acá. Y similar a lo que ya habíamos visto en videos anteriores. Vamos a decir, tengo por acá un bloquecito que representa el motor. Tengo por acá otro bloquecito que representa la fuente de corriente. Tengo por acá otro bloquecito que representa la fuente de voltaje. Y tengo finalmente por acá otro bloquecito que representa esa máquina, ¿no? Esa máquina muy especial. Bien, ahora decimos lo siguiente. Oye, empecemos por acá. La fuente de voltaje tiene la capacidad de establecer un voltaje arbitrario sobre el motor. Es decir, el voltaje es establecido, el voltaje V1 es establecido arbitrariamente por la fuente de voltaje sobre el motor, ¿no? De manera similar a lo que habíamos visto acá. Por tanto, lo que hacemos es dibujar en el diagrama de bloques, se dibujan flechas completas que representan señales, ¿no? Ahí pondríamos V1. Y como respuesta, el motor, ¿no? Es decir, como medición de su comportamiento, es que aparece o establece el motor sobre la fuente de voltaje una corriente, ¿no? La cual es I1. Y según la hipótesis, iría en sentido contrario, ¿no? El motor establece la corriente I1 sobre la fuente de voltaje. Y algo similar para el caso de la fuente de corriente. En este caso, la corriente I2 es la que es establecida arbitrariamente por la fuente de corriente, eso por definición. Sería I2 es la corriente que es establecida por la fuente de corriente, y como respuesta o reacción el motor establece un voltaje sobre la fuente de corriente, que sería V2. Ahora por acá finalmente diríamos, la máquina establece un torque arbitrario sobre el motor, por tanto sería así, y el motor como respuesta o como reacción establece una velocidad angular sobre esa máquina.
omega. Ya está, hemos podido construir el diagrama de bloques de este sistema. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de representar la información que está acá en el diagrama de enlaces, ¿no? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, muy sencillo en verdad. Vamos a decir lo siguiente. Enfoquémonos en un puerto cualquiera, ¿no? Puede ser este puerto de acá, el cual se representa por estas dos variables y el cual se representa acá por este enlace. Ya. Decimos lo siguiente. Nos preguntamos por el sentido en el cual viaja la señal de esfuerzo. Entonces, estamos acá en este enlace, nos enfocamos en la señal de esfuerzo, o en la variable de esfuerzo, que en este caso es el voltaje, y nos preguntamos en qué sentido viaja, si viaja de la fuente de voltaje hacia el motor, o del motor hacia la fuente de voltaje. Eso ya lo tenemos claro acá, ¿no? Viaja de la fuente de voltaje hacia el motor. Y lo que hacemos es representar esa dirección, ¿no? No mediante una cabeza de flecha, sino mediante una línea, ¿no? Como si fuese esa línea la cabeza de la flecha. Entonces lo que vamos a hacer acá es decir, ¿no? ¿En qué dirección viaja la variable de esfuerzo? Pues de acá para acá. Y como si fuese una cabeza de flecha, colocamos una línea. Entonces esa línea me está indicando que el esfuerzo V1 viaja de la fuente de voltaje hacia el motor, ¿no? Y por tanto, la otra variable, la corriente, la variable de flujo, viajará del motor hacia la fuente de voltaje, ¿no? Sentido contrario, siempre están en sentidos contrarios, ¿ya? Algo similar para todos los demás enlaces. Acá digo, acá de nuevo, ¿no? La variable de esfuerzo, siempre me pregunto por la variable de esfuerzo, digo, la variable de esfuerzo, ¿de dónde viaja? ¿De la fuente de corriente hacia el motor o del motor hacia la fuente de corriente? Pues eso lo vimos claro acá. La variable de esfuerzo V2 viaja de el motor hacia la fuente de corriente, por tanto yo tendré que colocar la rayita por acá. La rayita me indica que el esfuerzo viaja de acá hacia acá, a modo de cabeza de flecha. Finalmente por acá, la variable de esfuerzo, que es el torque, viaja de la máquina hacia el motor, hacia allá, y por tanto colocaré la barrita por acá. Esa barrita es denominada barra causal, y nosotros la vamos a estudiar con un poco más de profundidad cuando ya queramos plantear las ecuaciones matemáticas de nuestro sistema, ¿no? Eso todavía en unos cuantos videos más. Muy bien, podríamos nosotros agregar las semiflechas, pero no es relevante ahorita porque las semiflechas indican otra cosa, ¿correcto? No tiene que ver nada la semiflecha con esta barrita llamada barra causal, no tiene que ver nada, indican cosas diferentes, ¿no? La barra causal apunta hacia la derecha o está del lado derecho, pero la semiflecha podría estar en cualquiera de los dos lados. Son cosas independientes, ¿de acuerdo? Ya simplemente para completar, pongamos las semiflechas. Acá digo, a ver, para visualizar las semiflechas, esas no se visualizan acá, sino se visualizan acá más bien, ¿no? Por ejemplo, tal como habíamos visto antes, el torque y la velocidad angular tienen el mismo sentido, por tanto tau por omega representan la potencia entrante al motor. Por tanto acá la semiflecha será así. Por acá, V1 por I1 es ¿qué representa? ¿La potencia eléctrica entrante o saliente? Profesor, la corriente está entrando por el positivo. Según lo que vimos, representa una potencia entrante al motor, ¿no? Entonces, será así. Por acá, igual la corriente está entrando por el positivo, ¿no? Por tanto, será así. ¿Sí? Si hubiese definido la variable I1 al revés, sabemos que el sentido hubiese cambiado de la semiflecha, pero el de la barra causal no, porque igual seguiría siendo un experimento similar en donde yo lo estoy conectando a una fuente de voltaje, ¿no? Así yo defino la corriente al revés, esto sigue siendo una fuente de voltaje, la cual establece un voltaje arbitrario. Entonces, aunque yo defina la corriente al revés, pues esto de acá, este diagrama de bloques no va a cambiar,
va a seguir siendo el mismo. El voltaje V1 va de la fuente de voltaje hacia el motor, independientemente del sentido arbitrario que yo escoja para definir ambas variables, sea V1 o sea I1, ¿no? Ya, para terminar, debe quedar claro que nosotros, teniendo un diagrama de enlaces, podemos fácilmente construir un diagrama de bloques. Por ejemplo, imaginen que tenemos este diagrama de enlaces, ¿no? Tenemos 4 sistemas: motor, fuente de voltaje, fuente de corriente y máquina. Esos 4 sistemas los dibujamos como 4 rectangulitos, los que están acá, y luego nos enfocamos en cada enlace, ¿no? Por ejemplo, en este enlace que relaciona la máquina con el motor están las dos variables, tau y omega, las cuales acá se representan como señales, y vemos la barra causal y nos dice acá, ¿no? La barra causal me dice que el torque viaja de M hacia el motor y por tanto la velocidad angular viaja del motor hacia la máquina, ¿no? Y por tanto le pondríamos acá, torque viaja de la máquina hacia el motor, flechita hacia allá. Velocidad angular viaja por tanto en sentido contrario, flechita hacia el otro lado, ¿no? Y así podríamos hacer lo mismo con los otros dos enlaces, y nos damos cuenta ahora que la información contenida en el diagrama de bloques también está contenida en el diagrama de enlaces. Podemos pasar de acá para acá. Lo que sí no podríamos, o no completamente, es pasar de acá para acá, ¿no? Porque acá no se ven, no se puede inferir a partir de acá el sentido de las semiflechas, ¿no? A partir de acá no puedo inferir si la cantidad tau omega representa una potencia entrante al motor o saliente al motor. Entonces, de acá para acá sí se puede, pero de acá para acá no se puede establecer el sentido de las semiflechas, ¿no? Dicho de otra manera, estos diagramas o los diagramas de enlace representan información mayor, ¿no? O más completa que lo que representaríamos nosotros en un diagrama de bloques. Sin embargo, los diagramas de bloques los vamos a utilizar porque nos ayudan a visualizar de manera más sencilla cómo es el flujo de señales, o también llamado flujo de información, ¿no? A diferencia de acá, que quizá no se ve tan puntualmente o tan específicamente, pues acá sí, ¿no? Acá sí se ve claramente cómo es que las señales viajan de un bloque a otro bloque. Pero la información está acá, simplemente es cuestión de visualizar el sentido de las barras causales. Barra causal, barra causal, barra causal. Ese sentido me dice cómo viaja la información en el sistema.